Vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Estamos en esta carta de Primera de Pedro. Y la idea es que podamos aprender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros a través de esta porción. Hoy veremos Primera de Pedro capítulo 2 y veremos del versículo 11 al versículo 17. Si se han dado cuenta, no sé si lo comentaba yo la otra vez, yo pensé que íbamos a avanzar rápidamente con este libro porque está cortito esta carta, pero cuando de repente te das cuenta de que toca temas muy importantes, muy especiales, de repente pues no nos podemos ir de corrido, sino que tenemos que ir aprendiendo cada vez paso a paso. A lo mejor de repente en otros libros de repente podemos avanzar 2 o 3 capítulos, pero aquí nos hemos ido versículo tras versículo y ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Oramos, ¿les parece? Y ponemos ese tiempo en las manos de Dios. Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, no hay nadie como tú. Queremos que tu palabra hable en nuestras vidas y toma el control de toda esta reunión. Tú sea hablándonos, enseñándonos, y tú sabes por qué Él toca hoy este tema. Porque estos versículos hoy los vamos a ver, a leer, a entender, y ayuda a que los podamos poner en práctica y lo que los podamos vivir. Así que háblanos, enséñanos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Quisiera, recordemos algo. Esta carta, Pedro la escribe a un grupo de iglesias, ¿sí? A una región. Y yo quiero que, por lo que veremos el día de hoy, recordemos qué es lo que está pasando la iglesia. La iglesia estaba pasando momentos difíciles, momentos de persecución, momentos de muy difíciles en una oposición que tiene con la iglesia, ¿sí? Entonces, o la iglesia con los judíos, incluso con el imperio romano. Esta carta fue escrita, se me fue, alrededor del año del 64, en Roma, y puede ser muy cerquitas o dentro de lo que fue la persecución que desató Nerón, una de las más difíciles persecuciones que pasó la iglesia. Y creo que es importante que podamos entender que esta carta está escrita en un momento tan complicado, tan difícil, que lo que hoy leeremos pareciera que no tuviera sentido en cómo Dios me puede pedir algo o les puede pedir algo en un momento en el cual ellos están pasando difícil. Y es que la idea, el propósito principal es que los lectores, la iglesia, pueda ser motivada, pueda ser alentada a permanecer firme en un momento de quebranto, de persecución, y que su conducta pueda ser digna de aquellos que profesan a Cristo. Y otra vez, si hoy Dios nos habla y nos dice que vivamos como cristianos en un mundo donde tenemos una libertad de reunirnos, de predicar, de llamarnos cristianos y todo, de repente no tiene mucha, no que no tenga sentido, pero es fácil. Pero en un lugar donde no puedes decirte cristiano, y el que ser cristiano te llevaba a una persecución, a matarte, a ser desechado, a ser rechazado por los demás, pues tiene mucho el que ver. Y a mí me gustaría leer esta porción en una versión diferente. Nomás deme chance para poder ponerla, para poder entender
¿qué es lo que está diciendo Pedro a la iglesia? Mira, lo voy a leer del versículo 11 al 17. Dice de esta manera: queridos amigos, recuerden, Pedro está escribiendo una carta a un grupo de iglesias. Interesante porque les habla con cariño, con amor, y les dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residen temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le dan honra a Dios, y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Y luego mira lo que dice: por amor al Señor, sométase a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado, o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a las familias de los creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Interesante lo que me muestra esta porción. Porque lo que Pablo, ¿recuerdan lo que hemos estado viendo? Primero, en los primeros capítulos, estuvimos viendo quién somos, nuestra identidad. Que somos un real sacerdocio, ¿se acuerdan? Que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Somos una nación que Él nos ha hecho renacer por su palabra. Alguien que ha conocido la verdad y ahora por lo mismo somos hijos de Dios. Y ha empezado Pedro a explicar a la iglesia quiénes son. Quiero que sepas quién eres. Eres un hijo renacido, un nuevo nacimiento, una nueva identidad. Incluso llega a decir: ustedes no son de este mundo. Ustedes tienen otra nacionalidad, son de otra parte. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Pero ahora empieza Pedro, a decir, al saber mi identidad, me empieza a decir también a qué soy llamado. En el capítulo 1, vimos ahí en los primeros versículos, en la última parte, a partir del versículo 13, fuimos llamados a ser santos como Dios es santo. Ya hablamos, ya predicamos, ya hablamos sobre esto, de vivir en santidad, apartado como un pueblo especial para Dios. En el capítulo 2, cuando empezamos a leerlo, en el primer versículo dice: desechando pues toda malicia, y viene ahí todo aquello que nosotros como ahora hijos de Dios tenemos que desechar. Nosotros no podemos vivir de esa manera, ni podemos nosotros tener esas actitudes. Tanto así que ya me ha dicho que nosotros tenemos que desechar toda malicia, todo lo que a Dios no le gusta. Lo segundo que vimos es que teníamos que desear como niños la leche no adulterada, la palabra de Dios. Y es algo que la iglesia debería de tener o anhelar, desear, anhelar, amar la palabra de Dios. También vimos ahí en el versículo 4 una invitación o un llamado a acercarnos a Él. Todo esto ya predicamos, no me voy a profundizar, pero yo quiero que vean hacia dónde va, porque está hablando a la iglesia a que hemos sido llamados ahora que somos una nueva identidad, o tenemos la identidad de Dios. He sido llamado a acercarme a Él. Leíamos ahí como piedras vivas.
Y no solamente eso, sino a ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Soy llamado a acercarme a Él, soy llamado a ser edificados, y lo veíamos allí en el versículo 5, para ofrecer sacrificios agradables a Dios. La idea de que yo, que he sido nacido de nuevo o soy un hijo de Dios, viva diferente, es para agradar a Dios a través de mi vida. A través de todo lo que nosotros hemos hecho. Dice en el versículo 3, ahí en donde estamos leyendo, 1 Pedro 2:3, dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si tú has visto cómo lo bueno que Dios ha sido contigo, lo menos que se espera es que vivas en santidad, que deseches toda malicia, que ames y desees la palabra, que te acerques a Él, que seas edificado como una casa espiritual, como un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para que puedas ofrecerle cosas agradables completamente a Dios. Tanto así que en el versículo 9 me dice: para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es algo que no podemos callar. Tenemos que hablarle a la gente lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y cómo tienes que anunciar de las virtudes. ¿Qué virtudes? Que es bueno, que es fiel, que es amoroso, que es misericordioso, que es ayudador, que es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que es mi Padre, que es mi príncipe de paz, mi Dios fuerte. Todo lo bueno que Dios ha sido contigo, a nosotros nos corresponde hablarlo. Pero otra vez, nosotros no estamos viviendo lo que la iglesia está viviendo en ese momento. La iglesia está sufriendo persecución, momento de quebrantamiento, un momento difícil. Lo peor está pasando en aquel momento. Y la palabra de Dios, o el consejo de parte de Dios es: hablen de las virtudes, no se queden callados, díganlo. Y no es peléate con ellos, y no es defiéndete, y mira, tú saca la palabra, y no, o sea, nada de esto tiene que ver con una actitud negativa, sino al contrario, que podamos vivir ahora como siervos de Dios. Y la idea de hoy es que podamos seguir aprendiendo a cómo podemos caminar en el camino de Dios, o cómo podemos caminar como siervos de Dios, o cómo caminar como hijos de Dios. Y veamos el versículo 11. Dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. A mí me llama la atención, a lo mejor es muy común, pero que en un momento difícil Pedro esté hablando con cariño o con amor en relación a lo que están pasando, me hace ver que no es algo que él esté imponiendo, obligando, sino que es un ruego que hace con amor. Y es como si hoy nosotros, al momento de compartir, hermanos, un favor, escuchen lo que la palabra está diciendo y tratemos de obedecerla. Estemos tratando de ponerla por obra, lo que Dios te está hablando, lo que Dios te va a hablar el día de hoy. Entonces Él está mostrando ese amor, y otra vez les vuelve a recordar y les dice: recuerden que ustedes no pertenecen a este mundo. Ustedes viven aquí como extranjeros, como alguien que va solamente de paso, un peregrino. Y creo que esa idea es una idea que hemos estado hablando estas últimas semanas. Y yo no sé si en ti hace clic o no hace clic, pero el entender que yo no me puedo aferrar a este mundo, que ni tú ni yo vivimos o podemos pensar en hacer tesoros en este mundo, debe de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos de ustedes quieren tener recursos? ¿Cuántos de ustedes quieren dejar una herencia? Es que para mis hijos. Muchos de nosotros queremos tener, pues para vivir bien, es correcto, pero muchas veces para dejar algo a mi familia, a mis hijos. Si me voy y falto, ¿qué será de ellos? Y estamos tratando de hacer tesoros
aquí en esta tierra. Por eso trabajas de más. Por eso estás dispuesto a ir hasta tiempos extras. O días cuando no te toca, hacen un esfuerzo. ¿Por qué? Es mi responsabilidad, es mi trabajo y todo. Y a lo mejor te estás enfocando tanto en tener en este mundo, y no hablo de una irresponsabilidad, pero yo creo que tú mismo veas tu corazón. Cuando la Biblia me enseña que los tesoros que tenemos que hacer no deben de ser en este mundo, sino en el cielo. Y la pregunta podría ser, ¿cómo está tu cuenta o cómo están tus recursos el día de hoy aquí en la tierra? Alguien me puede decir, bien, estables, tranquilos, ahí la llevamos. Pero la pregunta siguiente sería, ¿y cómo están tus recursos en el cielo? ¿Qué tanto llevas? ¿Qué tal tus tesoros en el cielo? ¿Qué tal tu jefe? ¿Cómo te llevas con tu jefe? A lo mejor me dirán, muy bien, incluso yo soy el jefe. Ok, pero ¿cómo te llevas tú con tu jefe? A lo mejor te llevas bien. ¿Qué piensa de ti? Está muy contento, muy bien. La pregunta es, ¿y cómo te llevas con tu jefe celestial? ¿Cómo está tu relación? Porque es ahí donde tenemos que aprender, iglesia, que nosotros no podemos enfocarnos en este mundo. No estoy diciendo que no nos importe el trabajar, ni el convivir, ni el juntar. No, no estoy hablando de eso. Sino que la pregunta es, ¿en dónde está tu corazón? ¿A qué le ponen más empeño? Cuando la Biblia me dice que buscar primeramente el reino de Dios, ¿qué más? Y su justicia, o sea, sí se lo saben. Y todas las demás cosas vendrán en añadidura. Entonces, mi punto es entender. Pedro le dice, a ver, amados, te voy a rogar algo. Recuerden que ustedes son extranjeros y peregrinos. Y luego dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es una lucha que estaban pasando probablemente la iglesia por esa persecución o en su vida normal, pero creo que todos nosotros sabemos qué es esto. Todos nosotros día a día hay una batalla, una lucha en nuestra carne. De repente es muy fácil echarle la culpa al diablo. No, es que el diablo, pero, y claro que obra, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero uno de los enemigos es nuestra propia carne. Y la pregunta es que si tú eres llamado a ser santo, a vivir para Dios, la pregunta sería ¿cómo estás viviendo tu vida para con Dios? ¿En santidad, agradándole? ¿O sigues batallando en unas áreas de tu vida? A veces no consideramos el peligro. En los martes que estamos viendo el libro de Números y estamos a punto ya también de terminar, Dios ha estado enseñándonos como un pueblo que no quita su pecado de enfrente de él. Ese pecado lo va a alcanzar y ese pecado traerá consecuencias. Lo veíamos donde Moisés le decía a la tribu de Rubén y de Galaad, dice, lo que prometiste lo vas a hacer, pero te voy a decir algo, que si tú no obedeces, tu pecado te alcanzará. Porque Dios quería que ellos entraran aparte del pueblo y quitara todo lo malo, los altares, la idolatría, las imágenes, todo completamente. Y al final el pueblo no lo hizo y eso lo llevó a tener consecuencias. Y esas consecuencias los llevó a que Dios tratara con ellos y que su mano no se apartara de ellos. Entonces tú tienes que entender, aprender algo, iglesia. Pareciera que el día de hoy podemos pecar, podemos fallar, podemos hacer cosas indebidas y no sucede nada. A veces nos acomodamos en el saber que Él es bueno, misericordioso. Como quiera me perdona. Y eso me lleva a pecar, a hacer cosas indebidas, a fallar. Pero tienes que entender que todo pecado traerá consecuencias. Por eso dice ahí en el versículo 11, dice que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. Y esas batallas después se convierten en problemas físicos. No sé, alguien que se mete en el alcohol, que toma y toma y toma y se convierte en un alcohólico. Esa persona batalla con esa área y al final, ¿dónde se va a ver reflejado? En su organismo. Le va a dar cirrosis, va a tener problemas. Aquellos jóvenes probablemente, o personas no jóvenes de todo, que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, los puede llevar a tener enfermedades venéreas, o SIDA, o cualquier otro tipo de problemas. El pecado siempre te va a llevar a tener consecuencias. Y tú tienes que entender lo que está la Biblia enseñándonos. Tú eres un hijo de Dios, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. Tienes que vivir diferente y no como este mundo. No puedes hacerte como el mundo. No tienes que amar ni al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni te debes de conformar a este siglo, sino que tienes que ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En aquel tiempo era alguien que no era judío. En nuestro entorno, ¿quién es un gentil? Alguien que no conoce a Dios, ¿cierto? Somos cristianos, aquellos que han conocido a Dios, que conocemos a Cristo, seguimos a Cristo, pero si alguien no conoce a Dios y no sigue a Cristo, se convierte en un gentil. Entonces, el consejo es que yo debo de vivir buena manera o de la mejor manera entre los gentiles. Incluso dice ahí, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación al considerar vuestras buenas obras. En aquel tiempo se levantaron muchas ideas erróneas de la iglesia primitiva, cuando participaban de la Santa Cena y que decían que este pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. De repente empezaron a decir que ellos comían carne y vino y hacían cosas indebidas en sus reuniones y empezaron a inventarle cosas a ellos, a los cristianos, en relación a eso. Otra cosa es que como ellos no adoraban sus ídolos y todo, empezaban a decir que hacían tipo de cuestiones o cosas perversas en sus reuniones y todo. Entonces se levantaron acusaciones equivocadas contra la iglesia, por lo cual mucha gente decía, sí, acaben con ellos. Sí, son algo malo para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pedro? Dice, ustedes tienen que aprender a vivir de la mejor manera. Vivan bien. Porque aunque ellos no los aceptan, que ellos puedan ver que por tus acciones ellos pueden conocer a Dios y que no es verdad lo que ellos piensan. Y lo hemos dicho varias veces. Mucha gente nunca va a tener una Biblia en sus manos. Y la única manera de leer una Biblia, ¿cómo sería? Pues a través del testimonio de alguien más. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo te ven la gente que está en tu alrededor? ¿Cómo te comportas? ¿En tu trabajo eres el mejor? Porque a lo mejor de repente es cierto, ese es hermano, no, ni te juntes con él. Esos son aburridos. Esos son muy santurrones, se creen mucho. Ellos nada más él y su diosito y todo. Y a veces se pueden burlar. Pero cuando ocupen algo con quien van, debería de ser contigo. Porque tienen que ver que tu vida es diferente. En el trabajo, en la escuela, debería de ser así. En tu familia. A lo mejor te dicen, ¿sabes qué? A mí no me hables de tu Dios. Somos amigos, somos hermanos, somos familia, pero tú y Dios y tu religión para allá, mi Dios y mi religión para acá, de eso no hablemos. Pero sería bueno que el día que estén batallando en algo,
y ellos pueden acercarse a ti sabiendo de que Dios realmente está en ti y eres diferente. No sé cómo te conocen en la cuadra, como que eres el mejor vecino de todos o eres el gruñón, ¿verdad? Una vez lo dijo el hermano Arjona, ¿no? La más religiosa era doña Carlota, que hablaba de Dios y ponchó 10,000 pelotas, ¿eh? Es una canción, ¿verdad?, secular. Pero a lo que voy es que de repente podemos nosotros decir, somos los cristianos de la iglesia, perdón, de la cuadra, somos los cristianos de la cuadra y soy el que no permito que nadie se me estacione aquí. Yo soy el que le hablo a la policía porque hay mucho ruido. Yo soy el que se molesta porque cierran la calle. Yo soy el que siempre se anda peleando y aventando la basura para otros lados. Yo voy y le reclamo, es que miren sus hojas de la bugambilia, me llegan hasta acá a mi casa. Y por su culpa yo tengo que barrer. O lo corta usted o se la mando a cortar. Algo así por ahí ha pasado, ¿verdad? Entonces, en vez de que nosotros seamos los cristianos y que la gente diga, mira, de toda la cuadra, esa familia es especial, de repente somos los peores. Porque pensamos que nuestra libertad me hace que ellos tienen que hacer lo que yo quiera. Y incluso puedes decir, por eso, pero si están haciendo cosas malas, bueno, a mí Dios no me puso como juez para estarlos haciendo que ellos cambien, ¿o sí? A lo mejor alguno de ustedes es juez auxiliar ahí, ¿verdad? Y tiene trabajo, pero no de esa manera. No sé si me explico. Yo tengo que ser un ejemplo para la gente que está a mi alrededor. En el versículo dice, entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y este día me habla del día del juicio, del día o el día en que venga Jesús, o el día en que Él llame a cuentas a todo el mundo. Y a lo mejor ahorita nos rechazan, a lo mejor ahorita no nos aceptan, a lo mejor ahorita no te permiten que tomes ni un puesto en el trabajo, ni en la familia, y sientes el rechazo y el odio quizás de la gente. Bueno, no se compara con lo que la iglesia pasó. Pero un día, cuando Dios esté juzgando, tú serás de los que serás ejemplo. Y entonces ellos se darán cuenta que lo que tú estabas haciendo era correcto. Por eso dice, y van a glorificar a Dios en el día de la visitación. ¿No? Es decir, bueno, eso era lo que se tenía que hacer. Porque van a ver las obras que tú estás haciendo. Ahora, no para ahí. Va más allá Pedro, y en versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Entonces, en este punto, lo que hace Pedro es llevar a la iglesia a que ahora tienen que obedecer a la autoridad. Y yo creo que este tema de repente puede ser controversial para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, más bien, yo no sé quién de ustedes tiene conflicto con la autoridad. No levanten la mano. No queremos que estén todos así. Ya los conocemos como quiera. Pero hay gente que tiene conflicto a la autoridad. Hay gente que batalla de hacerle caso al maestro. Tan fácil. No, ese maestro me cae mal. ¿Por qué? Quiere que hagamos las cosas como él dice. ¿Quién está mal? ¿El maestro o el estudiante? Pues el estudiante, él es el maestro, él sabe cómo. No es que mi jefe siempre quiere las cosas como él me las está pidiendo. Y le digo, así no, jefe. ¿Y quién tiene la razón? Ahora, es igual en la casa. A veces las mujeres le batallan sujetarse al esposo. Hasta me dan ganas de predicarte ahorita de eso. Ay, no se crean. Pero sí, de repente es un conflicto. Todos sabemos que la cabeza, el que manda, es el marido. Todos lo sabemos. El problema es que la mujer es el cuello y mueve al marido como quiere.
Y los hombres no pueden decir nada porque se quedan sin lonche. Bueno, uno ya ni les mandan, ¿verdad? Sin ropa y sin comida y sin nada, pero... Y todos por dentro, sí, amén, hable de eso, ¿verdad? Pero la autoridad es un conflicto. Mira, ayúdenme a leer Tito 3:1, por favor. Tito 3:1 me ayuda a entender o escuchar un poquito en la Biblia lo que me dice. Dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hoy hay un conflicto. Hace poquito acaban de pasar las elecciones y me impresionó a ver mucha gente cristiana, otros no son cristianos, pero cristiana, de repente teniendo miedo por quien quedó electa como presidenta de nuestra nación. Y yo llegaba de repente con algunas personas, negocio, lo que sea, ¿cómo estás? Pues mira quién ganó. Ya no sé qué va a pasar de aquí, de mi negocio y mi vida y todo eso. ¿Y tú cómo estás? Tranquilo. Yo ni mexicano soy. ¿Cómo? Soy extraterrestre, ¿verdad? Sí, pues no somos de aquí. Pero de repente, esa tensión, es que no sabe lo que va a pedir y lo que va a cambiar y las reglas y vamos a hacer como tal nación y vamos a hacer. Yo estoy de paso. Mi rey es otro. Pero mira tanta corrupción que hay en las autoridades, en el gobierno. ¿A poco es justo que yo tenga que hacer lo que me están diciendo? Pues sí. Porque la Biblia me dice que yo tengo que obedecer a toda autoridad. Romanos, vamos a Romanos 13:1. Algunos lo saben ya también ese pasaje. Romanos 13, versículo 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y esto es interesante porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Y las que hay por Dios han sido. ¿Cuántos se han enojado por la persona que quedó ahora como presidente de nuestra nación? Tampoco levante la mano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que toda autoridad, incluyendo a ella, la licenciada, es puesta ¿por quién? Por Dios. Te pregunto, ¿tú crees que Dios no sabe lo que puede pasar en nuestra nación? Claro. ¿Y por qué lo permitió? ¿Pero por qué? Por dos razones quizás. La primera puede ser por disciplina. Tú lees la Biblia y te das cuenta que Dios trató con su pueblo de una y otra manera con un solo propósito, de que el pueblo voltee a ver ¿a quién? A Dios. A lo mejor esto va a hacer que en México se levante un avivamiento. Porque mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios. No sé lo que pueda pasar. O la segunda razón por qué Dios le estableció, por misericordia. Porque a lo mejor otra persona nos hubiera llevado a algo peor, que no sabemos. Pero Dios en su sabiduría, en su soberanía, en su autoridad, Él dice, esta persona. Pero es que tú ni sabes. Yo me voy a manifestar ahí. Porque la Biblia claramente me lo está diciendo. Toda autoridad es puesta por Él. Y luego dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Puede ser que alguien diga aquí, pues no sé lo que me diga el pastor, no me importa, yo como quiera, no me gusta y no quiero. Bueno, estás en todo tu derecho. Yo no vengo a hacer un mito, me da aquí o proselitismo. No, estoy enseñando la palabra. Pero entiendo que toda autoridad es puesta por Dios. Y el que se resiste o el que se opone a la autoridad se está resistiendo a lo que Dios ha establecido. ¿Qué dice Daniel capítulo 2 verso 21?
Daniel, capítulo 2, verso 21 dice: Él muda los tiempos, hablando de Dios, y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que pone y quién es el que quita? ¿Sí? A veces decimos, el que da y quita con el dedo se desquita, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa. Pero aquí en la Biblia me dice que el que pone y quita todo es Dios. Es soberano. Él tiene el control. Es que fueron injusticias, es que los robaron, es que ahora hasta los del panteón votaron, ¿verdad? Olvídese usted de eso. El que pone, el que quita, todo completamente es Dios. Y lo que nosotros tenemos ¿qué es lo que tenemos que hacer por ellos? Vamos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Y mira lo que se nos dice. ¿Cuál es mi responsabilidad como iglesia? A la persona que Dios ha puesto como presidente o presidenta en nuestra nación, o los alcaldes, o los que le están legislando todo lo que es en nuestra nación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es la oración. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. ¿Por qué tengo que orar? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces no es de quejarnos. Hoy es muy común que ven a una persona de autoridad y es más fácil sacarle un meme, ¿no? Mira lo que dijo. Mira, ya viste, y órale, vamos a hacer. Y te estás burlando. Y algunos están detrás de la noticia. Mira lo que dijo. Mira lo que va a pasar. Y cómo va a estar la economía. Y cómo va a estar el otro. No, otra vez, no quiere decir que no estemos al tanto, no aprendamos. Pero tu responsabilidad no es enojarte, no es preocuparte, no es molestarte. Tu responsabilidad, ¿cuál es? Orar. Es que esta persona es así, es que no sabes cómo es, lo que dijo. Yo no la puse. Yo no estoy ahí. Sino que tenemos que orar. Y en tu tiempo de oración y petición, ora por el presidente, por la presidenta, por el gobernador, por el alcalde, por la gente que está en gobierno, la gente que está legislando, en todo. Ora por ellos. Que te conozca el Señor, que sean hombres temerosos de ti, mujeres temerosas de ti. No permitas que no hagan algo que no sea tu voluntad. Ayúdanos a respetarlos. Y entender que si ellos toman decisiones no adecuadas, bueno, tú cuidarás nuestra iglesia, o tú cuidarás tu iglesia, tú cuidarás nuestras vidas. La idea es que nosotros estemos orando constantemente por ellos. Ellos son servidores de Dios. Y aprendamos algo. Un día darán cuenta delante de Dios. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué? Yo no lo puedo cambiar. ¿Quién va a mover todo? Dios. ¿Quién va a llamarles a cuentas? Dios. Entonces no te preocupes. Preocúpate por lo que tú le vas a dar cuentas a Dios de tu vida. Y creo que eso podemos aprender. La idea no es que te levantes contra la autoridad. ¿Se acuerdan la historia? En la Biblia hay varias historias en relación a esto. ¿Se acuerdan la historia de David y Saúl? ¿Cómo Saúl era el rey y Dios lo desecha? Pero está todavía en la posición de rey. Y Dios levanta a un hombre conforme a su corazón que se llama David. Y no solamente lo levanta, sino que Saúl se da cuenta
Y en varias ocasiones Saúl quiere matar a David. Y llega un momento donde David tiene en sus manos a Saúl. Está en una cueva, Saúl se mete a sus necesidades. Y ahí se lo pudo haber echado. Pero David dice que no puede levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y creo que ese es un ejemplo para nosotros. Porque yo no sé con quién te estés enfrentando. A lo mejor estás pasando momentos difíciles en tu trabajo, porque tu jefe te está haciendo la vida imposible. O a lo mejor en la escuela, la clásica, es que le caigo mal al maestro y ya me va a tronar. Y quiero que te vayas preparando para segundas, porque a este maestro yo no le caigo. Es lo más fácil de decir. Pero yo no puedo levantarme contra él. Yo no podría actuar contra él. Yo debería ¿de qué? De respetarlo, porque Dios lo puso ahí. ¿De quién es la empresa donde tú trabajas? ¿De quién es? Dicen, a mejor ni conozco cómo se llama el dueño, ¿verdad? Pero la Biblia me dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de Dios. Entonces tengo que entender de que estoy trabajando en una empresa que es de Dios y administrada por quién sabe quién, que un día dará cuentas. Pero a mí me toca ser diferente. Hace rato leía a nuestro hermano César, ¿no? Todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Yo tengo que entender mi posición. Yo no puedo levantarme. David no se levantó contra Saúl. Y tenemos que hacer lo correcto, incluso pagar los impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos, ¿o sí? Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que dice la autoridad. Así rápidamente, Mateo 24. No, es Mateo. Creo que es 17. Mateo 17, del 24 al 27. Mira lo que dice. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no pagará las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos serán exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y en el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallaréis un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, Jesús pagó también los impuestos. ¿Qué puedo aprender? Que si Jesús proveyó a Simón para pagar los impuestos, también te va a proveer a ti lo que tienes que pagar. Pero a lo mejor es algo tan pequeño, pero es que establecido por autoridad y tenemos que hacerlo. Hay otra historia que me gusta mucho. En Daniel capítulo 3, hay una historia de 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos? Daniel capítulo 3, versículo hace un plan. Dice el versículo 1, si quieren nada más así como referencia, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos,
y su anchura de 6 codos, y le levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey a Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, todos ellos. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamborín y el arpa, el salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, el edicto era que al momento de sonar el sonido, la música y todo, tenían que adorar la estatua que el rey había levantado. Y entonces hacen un plan porque había algo contra estos judíos. Dice el versículo 8, pero por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, a los judíos. Y entre ellos está Sadrach, Mesach y Abednego. Y le fueron a decir al rey: sucede algo. Cuando se suena la bocina, la música y todo, estos no adoran. Y se enoja el rey tanto que les manda llamar. Versículo 14. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y mira la respuesta. Yo pongo este ejemplo porque estamos hablando de un rey injusto pidiendo algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y mira la actitud de estos hombres. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, ellos saben que no van a hacer algo que va en contra de Dios. Me llama mucho la atención y quiero resaltar esto, que ellos saben que Dios es capaz de librarlos. Dice, Dios puede librarnos de ese horno de fuego y también de tu mano. Tanto así que dice: y si no, esto es lo interesante, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me encanta la integridad de estos jóvenes. Su vida está en peligro. Su vida depende de lo que ellos vayan a hacer. Ahora, no eran esos hermanos, no, declaramos y lo decretamos que Dios nos va a salvar. Sí, Dios nos va a salvar y es nuestra fe. Y vas a ver que nos va a salvar. No, ellos dicen: Dios es capaz de librarnos. Y nos puede librar de tu mano. Dice: pero aún si nos llegamos a quemar, de esa manera nos va a librar de tu mano. Pero después dice: y si no nos libra, sin importar, nosotros no vamos a adorar al Dios que tú quieres que adoremos. Y eso es interesante. Porque muchas veces, bueno, si Dios me bendice, puedo hacer esto. Bueno, si me va bien, bueno, voy a obedecer a Dios. Pero ellos no están poniendo una condición a Dios. Ellos dicen: si Dios me libra o si Dios no me libra, como quiera, yo voy a hacer lo que a Él le agrada. Y esto es para, no sé cómo estés viviendo o cómo vas a enfrentar en tu trabajo, en una situación, y que te lleven a poder, te inviten a hacer cosas que no son correctas. Porque la palabra de Dios me habla de poder obedecerlo completamente,
pero sin hacer algo que vaya en contra de Dios. No vamos a leerlo, pero en el capítulo 6 está Daniel también. Y hacen un plan. Porque se puso que por un tiempo nadie podía adorar a sus dioses. Y Daniel, ¿qué es lo que hace? Se esconde, ¿no? Él abre las ventanas y se pone a orar como siempre. Y lo que hace es que mandan a acusar a Daniel. Lo llevan con el rey. Al rey le pesa y le dice, ojalá tu Dios te libre. Y manda a poner a Daniel en el foso de los leones. Y lo que más me llama la atención, si quieren vamos al versículo Daniel 6, verso 21. Bueno, del 19 si quieren. 6 del 19 al 21 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y mira la respuesta de Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Yo me puse a pensar, si tú fueras Daniel, bueno, estuvieras en el lugar de Daniel, y tu rey que supuestamente te quiere, ve por ti, de repente te manda al foso de los leones, y de repente viene y te busca, ¿qué le contestarías o qué le dirías? Sí, aquí estoy por tu culpa, ¿verdad? ¿Qué quieres? Falso, hipócrita, hijo del diablo. Pero no, me llama la atención la manera en que él responde y le dice, oh rey, vive para siempre. Y le va a decir, aquí estoy. Y Dios fue fiel. Entonces, esto habla simplemente, ¿cuál es tu actitud ante aquella autoridad que se levanta contra ti? ¿Cuál es tu actitud? Oh, me cae tan mal que ni le hablo. Se voltea y hasta le saco la lengua. Ok. ¿Hablo mal de él a las espaldas? Es un hipócrita. Mi jefe, no hombre, creo que lo van a correr. Sí, ojalá ya se vaya. Ya nadie lo aguanta, ni yo tampoco. Es más, voy a poner en el rol de oración que oren para que lo corran ya. Acabo Dios dijo que oremos por él, pero no para eso, ¿verdad? No. Tengo que ser diferente. Como hijos de Dios, renacidos, nación santa, pueblo adquirido, tengo que ser diferente. Igual los apóstoles. A ellos les pedían que ya no predicaran. Si tú vas a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 18. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es importante obedecer, pero yo voy a dejar de obedecer cuando vaya en contra de algo que Dios a mí me ha pedido. Yo no sé si pasa en el trabajo, ¿verdad? Pero normalmente en la casa es muy común de que, mamá, te hablan por teléfono, dile que no estoy. Y le estamos enseñando ¿a qué? A mentir. Dile que estoy en el baño. ¿En el baño? Sí, dile. Que me estoy bañando, que a rato le hablo. Tengo que tener cuidado de la manera en que yo me comporto. Tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Regresemos a Primera de Pedro. Espero que hayamos aprendido un poquito de que tenemos que entender y obedecer las autoridades. Versículo 15. Dice, porque esta es la voluntad
de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, el obedecer a la autoridad, el sujetarse a la autoridad es algo que agrada a Dios. Por eso dice ahí, esa es la voluntad de Dios. O sea, entendamos, el pueblo de Israel está siendo tomado por Roma, por los romanos. Lo dijimos en un principio, es llamado, o Pedro lo llama la Babilonia, en relación a lo mal que están. Y lo más lógico sería que la carta dijera, ya no les obedezcan. Ustedes no son de este mundo, ustedes son de un reino celestial, no tienen por qué obedecerla nada a ellos. Pero el mensaje es todo lo contrario. Recuerden que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos representantes del reino de Dios. Jesús vino a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él vino a vivir, Él mostró cómo es el reino de Dios, diferente. Aunque a este mundo no les gustó. De la misma manera nosotros tenemos que vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Él? Amando, perdonando, poniendo la segunda mejilla, yendo la segunda milla, orando por tus enemigos. Eso es lo que Él nos ha enseñado. Ahora, yo puedo entender esto. La única manera de vivir como un cristiano íntegro, fiel, es cuando eres lleno del Espíritu Santo. Porque por nuestras propias fuerzas no hemos podido. ¿No es cierto? Por eso muchas veces queremos cambiar y no podemos. Por eso nos frustramos. Es que estoy intentando y no puedo. Porque no es en tus fuerzas. No es con caballos, no es con carro, no es con espada, no es con ejércitos, sino con tu Espíritu, Dios. Cuando tú te metes a su presencia, cuando tú te metes en su palabra, cuando tienes una intimidad con Él, cuando estás en una relación con Él, lo que va a hacer Dios es que al ser lleno del Espíritu Santo, te vas a poder someter a las autoridades, vas a poder amar a tus enemigos, vas a poder perdonar, vas a poder ayudar, vas a poder servir, pero todo esto es a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, van a ir a predicar a toda criatura. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero no se vayan hasta que no sean ¿qué? Pues capacitados con el Espíritu Santo, la promesa. Cuando fueron llenos, ahora sí, vayan. No se van y les meten la persecución para que se muevan por todos lados. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vivas lleno de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas caminar, para que puedas ser diferente. El mundo, la sociedad, tu trabajo, tu escuela, toda la gente a tu alrededor, tu familia, necesitan ver que somos diferentes, hermanos. Y no que conozcan a la iglesia como que, en las iglesias, los cristianos, unos hipócritas, unos falsos, unos que piden dinero, y empiezan a decir tantas cosas. No te preocupes. Nos tratan y nos ven como malhechores, nos levantan falsos, que sean falsos. Pero viviendo como Dios quiere, viviendo como Dios nos lo ha dicho. Y lo leíamos en la otra versión y creo que se entiende mejor. No porque eres libre, Jesucristo vino y nos dio libertad, ¿verdad? Conocer la verdad y la verdad te hará libre, pero eres libre del pecado. No porque eres libre y no eres de este mundo, puedes vivir como tú quieras. Leí la otra versión decía, libres, pero siendo esclavos de Dios. ¿Y te acuerdas de lo que era la esclavitud por amor? O sea, no somos esclavos por imposición. Pues yo no quería ser esclavo de Jesús o de Dios, pero ahora soy su esclavo. No, es siendo esclavo por amor. Y por amor yo tengo que hacer las cosas correctas. Por eso dice en el versículo 17, honrad a todos.
¿Y esto me habla de qué? ¿Respeto? Hónralos, respétalos. Es tu jefe, respétalo. Es tu maestro, respétalo. Es tu autoridad, respétalo. Importante. Cuando Dios pone esto de someterme, no habla de capacidad. No dice, te vas a someter siempre y cuando sea mejor que tú. Sino que te sometes por el rango o el puesto que Dios le ha dado. A lo mejor tú eres más capaz que tu jefe, pero Él está como tu jefe. A lo mejor tú sabes más, experiencia, más tiempo. Y de repente entra uno nuevo que ni sabe nada y ahora se supone que es mi jefe. Sí, ¿por qué? Yo no sé. A lo mejor Dios te quiere tratar contigo y dijo, le voy a mandar una lijita para darle forma a mi hijo. Probablemente. Lo más fácil es salirte. Me voy a salir. La pregunta es, ¿será la voluntad de Dios? Porque a lo mejor te cambias y sopas, donde llega está peor, ¿verdad? Ay, no, ahora quiero más a mi jefe anterior. ¿Quién dijo que te cambiaras? Es que yo pensé, ok, tú pensaste. ¿Sí me explico? Entonces dice ahí, honrad a todos. Y luego dice, amad a los hermanos, a los de la iglesia. Se tienen que amar. Y también aquí entra, de repente puede ver que alguien que no sabe, ni te imaginas o no piensas, puede ser el responsable o el líder en un área y ahora es tu jefe. ¿Qué tienes que hacer? Amar. ¿Tienes mayor capacidad tú? Sí, pero Dios lo puso arriba de ti para enseñarte amor, paciencia, misericordia, gracia y no sé qué más. Y luego dice, temed a Dios. Y eso es muy, aquí podemos predicar otra predicación nada más. Porque no podemos jugar con Dios. Témele. Que si te está diciendo que le obedezcas a las autoridades, ¿qué tienes que hacer? Sujetarte, sujétate. Respetarlos, respétalos. ¿Por qué lo haces? ¿Te acuerdas cuando de repente, bueno, yo sé que a ustedes a lo mejor no les pasaba, ¿verdad? Que tienes tu hermano y te peleabas con él. Y te decía tu mamá o tu papá, si le vuelves a pegar, te voy a dar. Y a lo mejor por dentro estabas, ay, hijo, le voy a dar 2, 3, ¿verdad? Pero veías a tu mamá con el cinto y dices, mejor no le doy. ¿Por qué? Porque sabías que no era lo que te esperaba. Bueno, temed a Dios. Y al final dice, honrad al rey. O sea, teme a Dios y respeta la autoridad. Dios lo ha puesto con un propósito en tu vida.